saboreando la mañana, gracias por estar junto a nosotros. Y ahora es momento de Sala Legal. Le damos la bienvenida al doctor Rubén Aguirre, doctor en jurisprudencia, porque vamos a hablar acerca de la nueva tabla de pensión alimenticia. Sabemos ya que subió $25 más el sueldo básico, y eso también pues representa que suba o se cambie esta tabla de pensión alimenticia. Pero ¿cómo está la tabla? Bienvenido. Gracias por la invitación. A ver, sí, en efecto, ha modificado la tabla de pensiones alimenticias, pero solamente sobre quienes reciben el salario básico. Es decir, si antes era 425 el salario básico, ahora es 450. Por ende, el porcentaje que se tiene que calcular será sobre 450. Al final del camino, lo que sube en la pensión alimenticia será unos $2, $4, no más que eso, en los que ganan el sueldo básico. Más bien, la mejora que tiene año a año las personas es en la indexación. Quiere decir en el porcentaje o la plusvalía que va subiendo, aumentando al nivel de vida. Entonces, automáticamente las pensiones, así sean básicas, van mejorándose, llamémosle de alguna manera, en aquellos menores que reciben dicha pensión. Esta indexación, doctor, bienvenido, nuevamente, ¿es inevitable año a año? Es inevitable. ¿Qué sucede entonces si es que un padre de familia, por ejemplo, cambió de trabajo por esta circunstancia y obtiene un nuevo trabajo donde gana menos? ¿Cómo se demuestra? ¿Qué sucede con estos? Estaba en un trabajo donde ganaba, digamos, $900, perdió su trabajo, entra a un nuevo donde está ganando 650. ¿Qué sucede en este caso? ¿Se le hace un reajuste? ¿Qué pasa? En efecto, en el caso de que un padre de familia disminuya su nivel de vida, disminuya sus ingresos, tiene que presentar una demanda de disminución de pensión alimenticia. Pero ojo, mientras no salga la resolución, él deberá seguir pagando el mismo valor que pagaba. Es por eso que es importante que aquellas personas que disminuyen su nivel de vida en forma inmediata presenten la demanda de disminución de pensión alimenticia y viceversa. ¿Rápido es, no es tan rápido, hablemos de por lo menos de 3 a 6 meses, como siempre les digo. Sí. Como siempre les digo, dependerá mucho de la citación, que es el cuello de botella de la función judicial en este momento. ¿Ese tiempo sería en un buen caso o Estamos hablando de un tiempo normal, o sea, llamémosle ágil. Porque de ahí podría demorarse incluso más si es que no le encuentran a la madre del menor, porque generalmente es la madre quien recibe los alimentos. Pero al igual, si es que el padre del menor ha aumentado su nivel de vida, su situación económica, también la madre tiene que presentar la demanda de aumento de pensión alimenticia. Mientras esto no suceda, no es que automáticamente se sube o automáticamente se disminuye. Esto es por pedido de las personas, por pedido de parte. Mientras tanto, se mantiene la pensión alimenticia que hayan llegado. Abogado, ¿qué es lo que sucede cuando el padre se queda con los niños? ¿La madre tiene que pasar también Por supuesto, debemos recordar que las pensiones alimenticias no es para la cónyuge, sino es para los menores. Entonces, si el padre del menor tiene la tenencia del menor, es a él a quien deberá pagarle la pensión alimenticia, pero indudable, tiene que solicitar dicha pensión alimenticia. Ahora, si es que en el divorcio decidieron que los menores queden con el padre, antes de dictar sentencia, el juez de lo civil tiene que ordenar un pago de pensión alimenticia, y este pago será a favor de los menores y recibirá indudablemente el padre. Debemos recordar que ahora existe una sentencia de la Corte Constitucional en donde da igualdad papá y mamá. Entonces, cualquiera de los dos cónyuges puede solicitar la tenencia del menor y obviamente él será el beneficiario, si quieres llamarlo así, de recibir las pensiones alimenticias a favor del menor. Solo una pregunta adicional. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando se hace esta entrega del dinero? ¿Tiene que ser siempre en efectivo por transferencia o puede ser llegar a un acuerdo como pago la pensión y aquí está la factura, hago algo de supermercado y te paso, o tiene que ser siempre el pago en efectivo? Puede ser de ambas partes, dependerá mucho qué dice la sentencia o qué dice el acuerdo de los padres. Porque hay padres que dicen, ok, no, a mí dame mi invento, $200, pero tú pagas la pensión escolar, tú pagas, qué sé yo, los cursos vacacionales o lo que sea. Si es que llegan a un acuerdo, este acuerdo se plasma en blanco y negro. Y de ahí se deberá hacer. Pero si no llega a un acuerdo, el pago se lo deberá realizar en la cuenta SUPA que le da la función judicial o en la cuenta corriente o de ahorros que haya solicitado la parte que recibe dichos alimentos al juez. Y se deberá de pagar los 5 primeros días de cada mes. Abogado, ese tema sí realmente es muy complicado porque también hay el caso y es lamentable que sean muchos esos casos de que no pagan esta pensión alimenticia. ¿Cómo están las sanciones? ¿Siguen iguales? ¿Hay modificaciones? Porque a veces también sí podrían ser
se puede terminar hasta en la cárcel por un tema de pensión alimenticia. ¿Cómo está el tema de la ley ahora con este caso? A ver, en efecto, si es que al final del camino no pagan, indudablemente el juez tendrá que ordenar el apremio personal del alimentante y tendrá que primero pasar 3 meses, luego 6 meses y luego hasta un año, ¿no es cierto? Pero en la práctica lo que se busca no es tanto que el alimentante vaya preso, sino que pague la pensión alimenticia. Ahora, si es que no puede pagar por A o B circunstancias, pueden llegar a acuerdos, fórmulas de pago. Entonces yo me atrasé porque quizás perdí el empleo y no demandé la disminución. Bueno, ahora tengo empleo, solicito una audiencia de mediación, ¿no es cierto?, en donde llega un acuerdo de que te voy a pagar, qué sé yo, en un año, aumentando la pensión alimenticia hasta igualarme. Pero sí, lo importante aquí es no tanto la prisión del alimentante, sino que el menor reciba esos alimentos para su beneficio. Lo importante, pero para hacer decir que pues me disminuyeron el sueldo, ¿necesito un abogado para hacerlo o uno puede hacerlo normalmente? En la práctica podría ser llenando el formulario, pero siempre es recomendable un profesional de derecho. Y en temas sociales como alimentos está la Defensoría Pública, están los servicios gratuitos que tienen obligación jurídica de atender, sea papá o sea mamá. Se pone más larga la cosa, creo yo. No, la verdad es que no, porque para eso es su función. Nosotros pagamos impuestos y para eso están ahí los defensores públicos, e incluso ahora en las universidades es obligación de los estudiantes pasar una etapa ahí, justamente manejando casos hasta su culminación para poder graduarse. Entonces también es una forma de ayudar a quienes se están formando como abogados a fin de que puedan ayudar a la sociedad y de paso aprender también el tema. Y ya que estamos hablando de esto, abogado, ¿existe responsabilidad, no sé si está bien utilizado el término, colateral en abuelos, tíos, algo, en el caso de esto de menores? A ver, indudable, si es que no el padre o la madre no tienen para dar alimentos o no se encuentran con vida, sí, la ley faculta que se pueda solicitar los alimentos primero a los ascendientes, ¿no es cierto? Serían los abuelos. Si los abuelos no pueden, los tíos. ¿Qué es lo que busca la ley? Lo que busca la ley es en la práctica que el menor no se quede sin alimentos. Correcto. Eso es al final del camino lo que busca. Sí, coincido con muchos que a mí me parece un abuso, ¿no es cierto? Total. ¿Qué culpa tengo yo que mi hermano tenga hijos? Y se haya ido y no pasa. ¿No es cierto? Es injusticia, pero también lo que busca la ley es que este menor no se quede sin alimentos. Lo que en la práctica debería suceder es que el Estado afronte esos valores y luego sean descontados al alimentante de alguna manera. Pero estamos en una sociedad donde todavía no se da eso. Quizás luego, de acuerdo a las necesidades de la sociedad o la mejora del Estado, se podrá dar. Pero por lo pronto sí, se puede demandar ascendentes hasta llegar a los tíos. Pero, por ejemplo, en el caso de la chica que trabaja conmigo, mi Alexita, pues el papá del niño no le pasa, ya creo que le debe como $10,000. Los papás del papá del niño tienen la obligación de decir dónde está, porque ella le busca por todo lado, no le encuentra, y le dicen como, pues si no le encuentra, lo siento, no puede, y el niño no ha recibido durante cuánto tiempo la pensión alimenticia. ¿Qué pasa y cómo tiene que manejar? El momento que se ordena la pensión alimenticia no es que los padres los abuelos tienen que afrontar esa deuda, no. Los abuelos afrontan la deuda cuando no está el alimentante. En el caso que usted indica, lo que debe hacer es el oficio de detención, debe trasladarla a la policía y una oficina que se llama de capturadores. Y ellos se encargan de hacer una investigación hasta localizarlo y detenerlo. Y si es que la policía no hace su trabajo, pues pueden presentar solicitudes o quejas respectivas que les aseguro. Después de una queja, el policía va a encontrarlo. El problema es que desafortunadamente quizás no ponen mucho interés en estos temas porque existe todavía temas más importantes, narcotráfico, muertes, qué sé yo. Pero existe una brigada especial que se encarga de investigar, buscar y ubicar al alimentante capaz de que pague la pensión alimenticia. Porque a la larga es una obligación que le permite vivir al menor. Y es para los pequeños, para los pequeños. Al final es para ellos. Y ya que citaba esto, ¿qué pasa si es que el padre se encuentra, perdió sus derechos y está recluido? Está preso. Ahí se puede solicitar a los ascendientes, es decir, a los abuelos. Sí. Adicionalmente, es importante indicar que siempre debe la madre solicitar este tipo de alimentos porque realmente es la forma de que subsista el menor. Entonces, a veces es tedioso, es molestoso por el tema de buscarle, de ubicarle. Está un poco pero sí, pero también hay un tema. Muchas veces no necesito yo estar rogándole al alimentante que me pase la pensión, porque si es que yo sé que trabaja en una empresa, yo solicito al juez que se oficie a dicha empresa y automáticamente le descuentan y va a los alimentos. Entonces ya no tengo que estar pidiéndole. ¿Por qué? Porque automáticamente el pagador de la empresa, el pagador de la compañía, el pagador del sitio le descuenta. ¿Por qué? Porque recibió un oficio de un juez que le dice a fulanito de tal usted tiene que descontarle tanto y depositar en tal cuenta, Entonces con eso nos evitamos la molestia de solicitar prisiones y todo. Ahora, esto debe solicitarlo al juez, porque si no lo solicita, indudablemente el juez lo que hace es resolver para que él pague, suponiendo la responsabilidad de una u otra manera del alimentante. Pero si no, solicitemos oficios y vamos
a disminuir este inconveniente, vamos a disminuir este problema. ¿Por qué? Porque directamente será descontado. Esto generalmente con quienes trabajan en instituciones públicas, instituciones militares, policiales, qué sé yo, municipio, incluso empresas privadas. Usted oficia y se le descuenta y ya no tenemos que estar rogando de que se iguale o llamarle, no, inmediatamente, automáticamente. Por acá ya, están llegando, y por favor no nos llame porque no podemos contestarle justo en este momento, pero dice, yo tengo un juicio desde el 2010. El señor debe ya más o menos como $25,000 y la familia lo esconde y adicional la familia prefiere que no trabaje para que no tenga que pagar y lo ocultan en ese caso, o sea, como para hacer. ¿Qué se puede hacer en este caso? A ver, eso de que no trabaje para que no responda no es algo tan sencillo. O sea, quien no trabaja no puede vivir, no puede manejarse, ¿no es cierto? Que le escondan quizás, entre comillas, por un supuesto apoyo de cuerpo. A la final, los familiares que lo esconden se transforman en cómplices. No, indudable, pero lo que debe hacer, pero así le escondan, el señor tiene que salir tarde o temprano, si manda a la brigada de capturadores van a estarle a la casa, ahora que va a haber votaciones en febrero, van a detenerlo en el momento de la votación, y es más, generalmente el momento de votar es donde más detenciones exista. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir su derecho al voto, si no, no pueden trabajar. Incluso si es que él no aparece pero tiene bienes, bueno, solicito al juez el embargo de dicho bien, solicito el remate de dicho bien, solicito que me pague si yo sé que no está, pero tiene cuentas bancarias, la retención de fondos hasta que se cobre el valor de alimentos. Existen acciones para poder recuperar. No es fácil, no es rápido, pero existen acciones que se pueden hacer. Buenos días, una consulta. Si no está en el país la madre de mis hijos y no ha pagado más de un año, ¿qué puedo hacer? Yo vivo con mis hijos y la mamá es colombiana. Si es que sabe dónde trabaja en Colombia, incluso puede oficiarse directamente a su par en Colombia y se podrá descontar y depositar en una cuenta. Acuérdese que ahora existe, llamémosle así, una ayuda internacional en donde si sabemos dónde trabajan, podemos llegar incluso a establecer los valores y se podrá ver una fórmula para que se le retenga de esos valores y se pague. Por acá, bueno, ¿y qué podría hacer también, digamos, si yo como padre que paso la pensión para mi hijo, pero siento que se están malgastando ese dinero? ¿Qué cuentas podría pedir yo que de lo que yo estoy pagando, que es para mi hijo, para la educación, para eso, se está cumpliendo y la plata no está yendo para la mamá? Cualquier cosa. O para cualquier otra cosa, o viceversa para el papá. Eso sucede muchas veces, en muchas ocasiones. También puede pasar, pero también la mayoría de veces es que el enojo del padre del alimentante piensa que porque da $200 deben darle $400 al menor. Pero si tenemos esa duda o en efecto esto sucede, se puede solicitar al juez que vaya una persona de servicio social, ¿no es cierto? Y verifique, haga una visita in situ y verifique las condiciones del menor. Donde esté estudiando, más o menos se haga un cálculo, se verifique en qué se está gastando. Porque no suena lógico que si yo doy $400, mi hijo pase necesidades, esté con la ropa rota, esté sin alimentación. Entonces va la persona, verifique in situ dónde está, dónde estudia, cómo va. Se entrevista incluso con el menor, le preguntan si come, si estudia, si tiene todo, y ahí verifican el gasto. Y si no es así, podrá solicitar al juez el pago de diferente manera. Quizás yo pago el colegio directamente, quizás yo hago las compras directamente. Lo importante es que el menor tenga todo lo que necesita. Uy, realmente están llegando bastantísimos mensajes. Dice, hola, buenos días, una consulta. El papá de mi hija le hizo firmar una hoja para ya no pasarle la pensión. ¿Se puede pedir esa liquidación? Ella ya era mayor de edad cuando le hizo firmar. A ver, si es mayor de edad, indudablemente ellos reciben en forma personal. Sin embargo, debemos recordar que los alimentos del menor es hasta los 21 años, siempre y cuando estudie y no trabaje. Entonces, si estudia y no trabaja, ella podrá solicitar los alimentos. Y si es que le hizo firmar esta famosa hoja, pues podrán indicar al juez que fue forzada, que se dio presionada y que esto le hizo firmar. Y el momento que él presente esa hoja, el juez le va a decir, no solo me va a presentar la hoja, porque además el juez ordena el reconocimiento de firma y rúbrica. Entonces podría él decir que la menor podría indicar que no le ha pagado y él tendrá, además de la hoja, que demostrar que efectivamente pagó los alimentos. Porque si yo tenía una deuda de $10,000 en la pensión alimenticia y digo que he pagado, yo debo justificar dónde está el cheque, dónde está la transferencia, cómo le pagué, ¿no es cierto? Claro. Y si es que la menor dice, mi padre me engañó o me obligó a firmar, peor aún, tendrá que justificar y demostrar. Y al darse cuenta el juez que no fue así, le ordenará que pague en forma inmediata. Cantidad impresionante de preguntas, qué pena no poder resolver todas. Creo que sería esta la última pregunta y dice, en mi caso son 3 años de que el papá de mi nena no me pasa nada, el señor se perdió y no sé ni dónde vive y la demanda está ahí, pero no sé dónde encontrarlo. Yo creo que ese es uno de los casos quizás, más grandes, ¿no? Bueno, si es que no ha avanzado el proceso, tendrá que citarle por la prensa, ¿no es cierto? Y
fijan los alimentos, hará una liquidación y de ahí tendrá que la policía ubicar. Porque hay gente que es muy experta en perderse de la mujer a la que embarazó, pero ya de la Policía Nacional es muy diferente, mucho más ahora que la policía tiene sistemas de investigación tecnológicos. Ya es más complicado, redes sociales, teléfonos celulares, ya es más, cada vez es más complicado esconderse. Haciendo TikToks, es más fáciles ahora. Y es más difícil perderse, llamemos así. Claro, después andan por ahí y es fácil localizarlos por ese tema, sobre todo en las votaciones. Entonces hay que estar muy pendientes. Pero uy, realmente la cantidad de mensajes que nos están llegando. Uno no más al azar, a ver, no nos queda más. A ver, pongámoslo por lástima. acá, que se me van cambiando todos. Dice, buenos días, una pregunta. ¿Qué pasa si la mamá ya vive con el padre del menor y ella nunca retiró la denuncia? ¿Qué se hace ahí? O sea, por favor, tiene que comunicar en forma inmediata al juez. Porque recordemos que el juez no es un adivino. El juez no es una persona que vive con cada uno de sus casos. ¿Sabe si se Entonces, si el día reconciliaron? de mañana se vuelven a pelear y pasaron 10 años, entonces resulta que la mamá se peleó después de 10 años y pide una liquidación y el pobre hombre termina debiendo $50,000. Entonces, si regresaron, comuniquen al juez y comuniquen que está pasando en forma directa porque están viviendo juntos, están de a buenas, llamemos así, capaz de que la pensión se corte y ya no tenga que seguir pagando, porque si es que no comunica al juzgador, el día de mañana se vuelve a pelear de la esposa y ella podrá pedir una liquidación y tendrá que pagar reunido. De todos ¿Cierto? los Entonces daños. es preferible este caso, que es muy frecuente, comunicarlo y pedir que se evite pagar en el SUPA porque lo está pagando en forma directa. Y ahora que están de a buenas, la madre igual va a firmar indicando que efectivamente están viviendo juntos y está recibiendo en forma directa. Agradecemos muchísimo la participación del doctor Rubén Aguirre, sobre todo siempre por su claridad con la que nos habla de todos estos temas. Los números del profesional estuvieron durante todo el segmento en la pantalla para que puedan comunicarse con él y todo su equipo jurídico. Una pena que no podamos atender tantas inquietudes. Esperamos que puedan resolver todos sus casos. Esperamos también poder despejar o poderles ayudar en todas estas situaciones. No se descuiden, por favor, no se descuiden. Son temas complejos que hay que atender también. Por favor, ahí, no le pierdan. Ojito, es fácil. Como decía, es más difícil esconderse, como decía el doctor. Y como decía el doctor, hay soluciones. Para todos los mensajes que nos han escrito, realmente hay una solución. Siempre que tienen que buscar buen asesoramiento, seguir los pasos que hay que hacerlos. A veces no sabemos lo que tenemos que hacer, pero siempre hay los profesionales para guiarnos. ¿Y cuál sería el primer lugar que uno debería ir, así, como para coger información? Donde un abogado. ¿Por qué? Porque le va indudablemente a explicar, capaz de no cometer equivocaciones. No nos confiemos en lo que dice la vecina o lo que vio en la novela. Claro. Vamos donde el profesional que le va a asesorar de la mejor manera. Muchísimas gracias al doctor Rubén Aguirre, doctor en jurisprudencia, por acompañarnos del día de hoy. Muchas preguntas quedaron ahí, pero en todo caso, como decía el gordito, el teléfono estuvo en pantalla. Si usted tiene alguna duda, puede comunicarse directamente con él.